hay algunas cuestiones que son importantes para abordar y que también preocupan algunas cifras. Por ejemplo, el tema dengue. El tema dengue donde, si bien Santa Fe ha registrado una baja importante, por lo menos en la cantidad de casos en los últimos días, estamos hablando de una de las provincias con mayor foco de dengue de la República Argentina, si bien no es la provincia que más casos registra, por lo menos por ahora. Pero sí es importante y se ha dado este año un crecimiento a comparación de años anteriores. Con lo cual es importante también avanzar sobre este tema, ¿no? Lo mismo pasa en la provincia de Entre Ríos. Hoy puntualmente estuvimos a la mañana, en el programa en el que participo a la mañana, precisamente hablando con el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, Diego Garcilaso, que dijo, además de la pandemia del coronavirus, tuvimos una epidemia de dengue en la provincia. Puntualmente hasta este momento se contabilizan más de 600 casos y en el comienzo de esta semana, en la capital entrerriana, también se llevaron adelante diferentes bloqueos sanitarios porque se sigue yendo casa por casa también, Claro. yendo en búsqueda del vector y se siguen encontrando también criaderos. Las personas y las familias en general, en muchos casos, han hecho caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero en muchos otros no. Y es por esto que todavía se continúan con los bloqueos sanitarios y con la concientización, sobre todo teniendo en cuenta que el vector es intradomiciliario y que es fundamental que la ciudadanía en general tome conciencia para poder realizar las tareas de descacharrización correspondientes. Bueno, en el ámbito de la provincia, y lo vamos a charlar con Mariana Maglianese, que es directora del programa de Vectores. Mariana, ¿cómo te va? En ATP te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. ¿Era esperable que este año aumente la cantidad de casos de dengue? ¿Ya lo tenían en el radar, por lo menos, esta posibilidad? Sí, en realidad nosotros tenemos como una ventanita o una proyección de lo que puede llegar a ser al mirar unos meses antes de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Claro. En los países donde no hay interrupción del dengue porque las temperaturas son altas todo el año. Entonces se estaba viendo un crecimiento muy por arriba de lo que habitualmente se da para la época del año, entonces es decir, septiembre, octubre, noviembre ya se veía un crecimiento extraordinario en cantidad de casos, decimos Centroamérica, Latinoamérica en general, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que nuestro mosquito tenemos la ventaja que con estas temperaturas muere el adulto, muere la larva, muere la pupa, queda como reservan los huevos, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros ya en noviembre, finales de noviembre, empiezan a nacer los mosquitos de shitting, mediados, finales de noviembre, y sabemos que hay una situación que está manifestándose donde hay un crecimiento digamos, por arriba de lo esperable para esa época del año en esos otros países, y el movimiento de gente se da. Y se da en épocas de diciembre, enero, febrero, que están asociados a las vacaciones, o sea, al tener un tiempo de recreación, también por cuestiones de estudio, por cuestiones de reuniones familiares, comerciales. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una época en la que todavía no teníamos la problemática del COVID presente. Claro, claro. Entonces se ha dado digamos, esta afluencia de las personas que viajan muchísimo a la gente, muchísimo, se pueden dar una idea de las movidas que hay, inclusive en los pueblos pequeños, en localidades que uno se los imagina como que no hay demasiado riesgo por las actividades, no. Hay muchísimo movimiento de la gente y eso hace que cuando viene de zona endémica con la enfermedad encima, llega a su localidad donde está el mosquito presente, sin estar enfermo, o sea, sin el virus encima, pero al picar a la persona esa enferma y picar a otros vecinos, ya pasamos de ser un caso importado, que es la persona que llegó con dengue de la zona donde no vive, sino de otras zonas donde hay dengue, y cuando lo pican estos mosquitos y ya pican a personas que viven en ese lugar donde está el mosquito, ya estamos hablando de casos autóctonos, ¿sí? Claro, Los primeros casos importados, después tenemos casos autóctonos. Cuestión de tiempo y de algunas cuestiones que también van pasando entre medio. Mucha gente se encuentra con la enfermedad y no consulta al médico porque se automedica, porque es una fiebre, porque es un malestar general, porque tiene que seguir trabajando. Muchas veces tempranamente, a veces los médicos también cuesta un poquito ponerse en sintonía con que en noviembre
octubre, noviembre podemos estar hablando de dengue, aunque todavía no hay brotes en el país. Pero bueno, esas cuestiones hacen que se relaje un poco el tema y que, sumado a esto de mantener los patios limpios, descacharrados, para que justamente, como decía bien tu compañera, no se generen poblaciones de mosquitos que hagan que el riesgo sea mayor. Cuanto mayor sea la densidad de mosquitos, sí, es mayor el riesgo de tener brotes. Claro, además, a ver, más allá de las acciones que puede llevar adelante el Estado, de concientización, de fumigación, de pasar casa por casa, etcétera, queda siempre en una cuestión individual, intrafamiliar o en casa. Es decir, es la responsabilidad de descacharrizar, de fijarse que cambiarle el agua al perro, digo, este tipo de cuestiones que terminan quedando siempre regidos por una situación privada, individual de cada uno de nosotros. Claro, ¿no? yo hay un concepto que me gustaría aclarar, porque pusiste así en el medio el tema fumigación y es un temón. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno tiene percepción de que hay dengue es cuando ya hay casos de dengue. Claro. ¿Sí? Uy, mira, en mi barrio están fumigando. Uy, están previniendo para el dengue. No estamos previniendo para el dengue. Ya está la enfermedad instalada. Claro. Entonces estamos trabajando en un contexto en el que no es el ideal, en el que ya tenemos que hacer acciones para lo que se llama, lo que contaba también tu compañera muy bien, que es estos protocolos de bloqueo de casos. Lo que quería redondear esto de que justamente son 3 acciones las que corresponden cuando hay un caso de dengue, necesario bloquearlo en la manzana y las otras 8 perimetrales, que abarcan tanto la fumigación fuera como dentro del domicilio, o sea, en patio y dentro de la casa, la búsqueda febril, es decir, encontrar activamente personas que pueden ya estar con síntomas compatibles con la enfermedad, y la tercera acción sería justamente el ordenamiento del patio, el descacharrado para bajar la densidad de mosquitos a partir de sacar lo que nos sirva, dejar dado vuelta lo que sirva, herméticamente tapado lo que tenga agua. Pero estas acciones son cuando hay casos de dengue. La fumigación no sirve para controlar las poblaciones de mosquitos, solamente se usa para matar mosquitos que estén dando vuelta infectados, para evitar que contagien a otros a partir de ese caso, pero el resto del año no podemos pedir fumigación porque no es efectiva. Imagínense, cuando uno fumiga, digamos, va matando lo que va agarrando con la fumigación, ¿sí? Lo que se usan son piretroides, autorizados para el uso en salud pública por el ANMAT, pero que se inactivan con la claridad simplemente. Entonces matan el mosquito y ya después no tienen efecto. Y mientras tanto tenemos las fábricas de mosquitos, que son los recipientes, con sus huevos que van continuando con los ciclos, dándonos cientos y miles de mosquitos cada día, ¿sí? Bien. ¿Qué sintomatología han presentado los pacientes que están afectados por esta patología aquí en la provincia? Sí, los síntomas son los habituales, sí. en mayor medida, como pasa, digamos, normalmente, están asociados a fiebre alta de 38 grados o más, que se sostiene varios días en el tiempo, con dolores de cabeza, dolores musculares, articulares. En algunos casos también hay algunos casos que no son los síntomas más comunes, pero que también se suelen dar, que además de la fiebre alta y el dolor así en el cuerpo, se ha dado vómito y diarrea, ¿sí? Los sangrados fueron los menores, la menor cantidad de casos los que han habido con sangrados, y hospitalizados, muchas de las personas son hospitalizadas por una cuestión de deshidratación, digamos, de asegurarse que esa persona vaya a salir adelante a partir de la contención con esa internación. A veces son gente mayor, que les cuesta mucho levantarse, que les cuesta, se internan más por un criterio de sentido común de esa persona no poder cuidarse sola, y casos muy graves. Nosotros en la provincia no se han manifestado, hemos tenido algunos casos sí necesarios de la internación, pero se han evolucionado todos bien, ¿sí? Ha habido tres fallecidos por dengue que están también asociados a más de 4.700 casos, ¿no?, presentes en la provincia, una tasa de mortalidad baja, pero bueno, es un riesgo, una enfermedad riesgosa, tanto como el coronavirus, y hay que atenderla también. Sí, a veces resulta muy difícil el trabajar en contexto de coronavirus el dengue, pero bueno, hemos
tratado de trabajar a sol y sombra para poder contenerlo y para poder estar haciendo las acciones necesarias para poder nada más nada menos que salvaguardar la salud de la gente y al mismo tiempo el poder controlar la viremia, ¿sí? Mariana, ¿se sabe qué es lo que pasó en el conglomerado Reconquista Avellaneda, que tiene tantos casos? Como en algún momento pasó en Ercilia, que bueno, que fue identificado, un caso exportado, una localidad chica, concentración de gente, unos eventos en el que coincidieron y por lo menos se trató de establecer esa situación. Ahora, respecto a esto último, que tiene, no sé, ya perdí la cantidad de casos positivos en esas dos localidades, pero ¿qué pasó ahí? Sí, en realidad nosotros tenemos como 3 localidades importantes con un número de casos grandes, que fueron Reconquista, Rafaela y Rosario. Si vemos, son primero localidades muy grandes, es decir, estamos hablando de 2 localidades de más de 100.000 habitantes, otra de casi 1 millón de habitantes. Entonces, primero tenemos un movimiento, lo que decíamos, de gente que hace distintas actividades, va, viene, viaja mucho. Segundo, COVID no fue una cosa menor, es decir, tratar de llegar a bloquear, como decíamos, haciendo las acciones en terreno de fumigación, búsqueda de febriles y ordenamiento de patios en La Manzana y las otras 8 perimetrales, sabiendo que el 70% de la gente no va a atender, es muy complicado. ¿Y por qué no va a atender la gente? Porque la gente tiene miedo en el contexto del COVID de que lleguen a su casa personas que las pueden llegar a infectar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno no puede obligar a las personas a que, no, me abrís la casa porque yo sí voy a entrar, porque yo sí necesito fumigar, porque si no mato al mosquito infectado, va a seguir dando vuelta y va a picar a tu vecino, Entonces, la eficacia de la acción que es necesario para el bloqueo fue un punto importantísimo. Recordemos que en marzo empezó el aislamiento y con ello, justamente, sobre todo el primer mes, mucho temor. Y nosotros intentamos que las actividades se puedan hacer lo mejor posible, pero cuando hay esa dificultad no es menor no poder concretar las acciones que son necesarias para mínimamente matar los mosquitos infectados, por ejemplo, llegar tempranamente a cuando las personas empiezan con los síntomas y dar vuelta a tarrito, descacharrar, limpiar los patios para que no se siga criando el mosquito y que no sigamos teniendo un crecimiento de casos, porque obviamente mayor cantidad de mosquitos, mayor posibilidades que estén dando vuelta, picando a pacientes y que se siga la transmisión. Ese es un punto importantísimo. Otro punto importante también fue en un inicio las dificultades con muchos profesionales del área privado. Tengamos en cuenta que las localidades también, las ciudades grandes, tienen un porcentaje más grande de personas que no se atienden por la salud pública, que lo hacen a partir de establecimientos, entidades que son obras sociales o prepagas o simplemente particulares. La no denuncia de una enfermedad que es de denuncia obligatoria, en un principio, cuando ocurre el inicio de los brotes, hizo que eso dificultara también el poder enterarnos que hay un caso. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Por ejemplo, que nosotros hacemos el control vectorial a partir de una persona que está enferma, va al médico, el médico genera una ficha de denuncia obligatoria que pero no lo informa, claro. ¿Y las 4, denunciar. doctora, y las 4 cepas que tiene el dengue circulan en Santa Fe o circulan solamente No. Yo les comento cómo fue en general, digamos, en la provincia de Santa Fe, exceptuando Rosario, todo el resto de las localidades que tuvieron circulación de virus fue por la cepa DEN1, que es la misma cepa que históricamente ha tenido la provincia. Es decir, nosotros tuvimos primer brote en la provincia de Santa Fe de histórico, 2009, que como bien hoy comentabas, que tuvo epicentro en Ercilia, de DEN1 también. 2011 lo propio, que tuvo epicentro en Román. 2016, que tuvo varias localidades afectadas, más o menos como ahora, pero en menor magnitud, pero muchas localidades, las más afectadas fueron Laguna Paiva y la localidad de Crespo y Ciudad de Santa Fe, también DEN 1, y 2019 Rosario y Santa Fe DEN 1. En esta oportunidad tenemos DEN 1, tanto Reconquista, Rafaela, como Ciudad de Santa Fe, que también es un brote regular, digamos, importante, y Rosario tuvo circulación de DEN 4, con
también afectación de algunos barrios DEN 1, ¿sí? O sea que esas fueron la cepa circulante mayoritaria en la provincia fue DEN 1. Gracias, Mariana, por este tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y les pido por favor que puedan transmitir a partir de esto a la gente, que trabajemos desde el día de hoy en adelante, los próximos meses, para poder ordenar patio, limpiar, sacar cacharros, dejar lo que sirva dado vuelta mirando para abajo, para que no se acumule asegurarnos. agua. Exactamente, y que entonces cuando llegue noviembre la densidad de mosquito va a ser tan baja que el riesgo de tener dengue también. Es la propuesta que estamos haciendo para todos los municipios y comunes y ya empezamos en Ciudad de Santa Fe, Villa del Parque, estamos trabajando al respecto y bueno, y lo vamos a hacer más sistemático con reuniones con distintas localidades de la provincia para que esta propuesta empiece hoy y no termine durante todo el año. Gracias, Mariana. Un Gracias. saludo.